Hoy voy a tratar de explicarles el jubileo, porque el Santo Papa nos regaló este año, tenemos la gracia del jubileo, y ya les voy a contar qué es el jubileo. Para entender el jubileo tenemos que comprender que Dios es Dios de misericordia. Entonces voy a empezar contándoles qué es la misericordia, porque nosotros entenderemos la confesión y el jubileo solo y única y exclusivamente solo cuando entendamos la misericordia de Dios. Desde el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios es Dios de pequeños, cómo Dios no vino por los santos, Dios vino por los pecadores. A este mundo lo tiene jodido. El verdadero problema de Colombia es que estamos llenos de santos. Desde Santo Finio, San Pedro, todos. Y por la familia, vaya la familia suya, verá que todos son santos. Pregúntale usted a su familia por qué no viene al grupo y dice, porque yo soy santo. ¿Usted por qué no confiesa? No, porque yo no robo y yo no mato. Es que los curan más malos que uno. Una vez estaba yo reunido con unos amigos en el Club Los Andes, todos ateos, y había un masón, y me dijo el tipo en el diálogo, porque todos estaban bombardeando para este lado, me dijo, ve Pedro, cuando él termine, hizo un círculo, y me dijo, Pedro, cuando él termine la intervención, me acordás para qué es este círculo. Y apenas terminó la intervención, me dijo, Pedro, este círculo lo hago para meter a todos los católicos, a todos los cristianos, porque me caen mal, me dan agriera. Yo no conozco un ser más hipócrita que un cristiano y que un católico. Y me dijo, Pedro, por el único que yo sacaría a la casa sería por usted, porque lo conozco. Y se me viene el Espíritu Santo, le digo, Señor, no me vaya a dejar negarte. No, yo le voy a pedir un favor. No me vaya a sacar a mí de ese círculo. Usted me acaba de desnudar el alma. Eso es lo que yo soy. Yo soy un egoísta, un orgulloso, un soberbio, un vanidoso, un mentiroso, un hipócrita. No me imaginé que usted conociera tanto de mi vida. Métame a mí de primero en ese círculo. Tiene usted toda la razón. En la Iglesia Católica, ese es el tipo, es el perfil perfecto para ser católico. El problema no está en los que estamos en los círculos. En el círculo estamos los enfermos. El problema es que en la Iglesia Católica estamos metidos verdaderamente de pies y cabeza porque reconocemos la enfermedad que tenemos. Solo 3, 4 millones de colombianos verdaderamente metidos, y Colombia tiene 44 millones de santos canonizables como ustedes, santos, gente que no es hipócrita, que no es mentirosa, que no es de doble moral como usted. Son 40 millones de gente que no necesitan a Dios, que no necesitan del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Este país se salva cuando usted, que es tan santo y tan bueno, reconozca que necesita a Dios y se meta en el círculo.
Por eso fue que mataron a Jesús. A Jesús lo mataron los que estaban fuera del círculo. No podían entender por qué Jesús venía y se rodeaba de gente como yo, egoísta, orgulloso, soberbio, pretencioso. Los hipócritas, los fariseos, los que se querían de mejor familia, cuestionaban a Dios porque se juntaba con las prostitutas, con los ladrones. Y por eso lo mataron. Así fue. Porque Él vino fue por las ovejitas enfermas de Israel. Él vino por nosotros los pecadores. No hay un solo texto en la Biblia donde diga que vino por los buenos. Los buenos no tienen salvación. Ya llegaron, son santos. Yo llevo 23 años predicando y me es imposible y me declaro imposibilitado e incapaz de evangelizar a un santo. Ya llegaron. Vaya a su casa pues y dígale a su papá que se convierte y verá que no hay forma. Con llenársele la boca de granos al decir yo no robo y yo no mato. ¿Y qué me voy a confesar con un mal cura más malo que uno? Con eso ya son canonizables. Le dan ganas a uno de pasar por la 23 poniéndole cirios a todo el mundo y pidiéndole milagros. Y este mundo y este país llevado del carajo, divorcio, aborto, envidia, odio, rencor, desamor, con 40 millones de gente buena canonizable. Dios no vino por los santos. San Francisco de Asís decía que el santo más santo peca 7 veces al día. Dios viene por aquel que es humilde. ¿Y quién es humilde sino aquel que reconoce que necesita de la misericordia de Dios? Y la palabra mise viene de miseria, cordia viene de corazón. Dios viene por los miserables de corazón. Dios viene a sacarte del fango donde has caído, de la droga, del alcoholismo, de la ingratitud, del odio, del rencor, del pecado. En esto sucede como en todo. Si usted no reconoce que es alcohólico, no lo reciben en Alcohólicos Anónimos. Si usted no reconoce que es drogadicto, no hay nada que hacer en Hogares Crea. Si usted no se reconoce pecador, Jesús no puede hacer nada por usted, porque Dios nos hizo libres, porque el amor es libre. Por eso la justicia de Dios funciona lo contrario a la justicia humana. En la justicia humana, usted comete un delito, se consigue un abogado bien lenguilargo, o más torcido que un banano, y entre más enredador sea el abogado y más dudas y más justifique el delito, menos años de cárcel. En la justicia divina es al contrario. Yo me acuso, yo no me justifico, yo reconozco mi pecado y Dios me lo perdona todo. No puedo llevar abogado, no me puedo justificar. Señor, soy mentiroso, egoísta, orgulloso, vanidoso, perezoso, mentiroso, lujurioso, vicioso, oso. Señor, necesito de ti, de tu perdón, de tu misericordia. Y Dios viene y me saca del fango, me saca de la oscuridad, me saca del vicio, me saca del pecado, porque he reconocido mi miseria. ¿Comprendido? Y se lo voy a demostrar desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la preparación para la venida de Jesús, es la primaria de nuestra fe, es allí donde nos enseñan las cosas elementales y nos dan la base para el cristianismo. Y para que a ustedes no les quede dudas,
le hacen un capítulo maravilloso. Una vez, un rey, cuenta la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que había un rey muy fervoroso, enamorado de Dios, que creía, confiaba y lo esperaba todo en Dios. Y una vez, 5 ejércitos poderosísimos le declararon la guerra. Y el pueblo estaba aporreado, estaba enfermo, el pueblo estaba empobrecido. Y el rey, en un edicto real, mandó llamar todos los sacerdotes de su reino. Una ceremonia. Y mandó llamar a todo el pueblo. Y dio la orden de que el pueblo entraría al templo, a la plazoleta del templo, en el siguiente orden. De primero, los niños huérfanos enfermos. Luego los niños enfermos. Los niños pobres. Las viudas enfermas. Las viudas pobres. Luego más allá los ancianos, los enfermos, los moribundos. Luego más allá y a lo último, a la cola del ejército, los hombres jóvenes, los buenos mozos como yo, porque para marido no servían. Y allá a lo último. Y el rey en plena ceremonia se levanta y dice: Padre celestial, Rey de reyes, Señor de señores, mira a tu pueblo, mira cuánta pobreza, cuánto dolor, cuánta enfermedad, cuánta tristeza, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro sustento, tú eres todo, Señor. Mira la debilidad de vuestros hijos, mira a los huérfanos, mira a los viudas, Señor. Y el enemigo quiere destrozarnos. Solo tú que eres grande, solo tú que eres nuestro ejército, solo tú que eres el defensor de los pueblos, podías sacarnos y salvarnos de las garras del enemigo. Ven en nuestro auxilio, divina misericordia, apiádate, Señor. Mira cuánta miseria, pobreza, dolor y angustia hay en vuestro pueblo. Y en esa llega un muchachito, el más feo en la barra, así barrigoncito, y dice: oráculo del Señor. O sea, el Señor, oráculo, el Señor estaba hablando a través de él. Y le dice: Yahvé está con nosotros, majestad. El Señor ha visto vuestra humildad, ha visto la miseria de tu pueblo, la pobreza y el dolor. Y Él le manda a decir que no teman, que ya el Señor ha tomado sus miserias, sus flaquezas, sus debilidades. No teman, porque el Señor dará la batalla contra el enemigo. Óigame, ese rey explotó en alegría, explotó en felicidad. Y ordenó que al otro día se reunieran en la plaza pública. Y que ya, creyendo en el oráculo del Señor, en la profecía que había dado a través de este niño, ya nadie se vestiría, iría a la guerra. Se reunirían el otro día a alabar y a bendecir al Señor, porque había sido grande la misericordia con los débiles. Muy bien, a medianoche llegó el Sanedrín, compuesto por una mano de infieles, de impíos, de gente maluca, de ateones. Y le dijo: ya majestad, usted es bien bruto, usted cuando ha visto a Dios pelear. ¿Cómo se va a tragar el cuento que ese barrigoncito le echó allá, que Dios va a dar la batalla contra esos ejércitos? Y usted de pendejo llamó al pueblo y le dijo: no vayan a pelear, nos van a tragar vivos. Y se abrieron a meterle la cizaña y a quitarle la fe al rey. Y al otro día, muy a las 8 de la mañana, estaba el pueblo acampando en la plazoleta
Y se levanta el rey al lado del Sanedrín y dice: pueblo de Israel, ¿creéis en Dios? Y dice el pueblo: sí. Pueblo de Israel, ¿creéis en sus profetas? Sí. Entonces, id a vuestras casas, traed los vestidos de fiesta, de danza, y venid todos con cítaras, con guitarras y con panderetas, y vamos a ir alabando y bendiciendo al Señor, porque ha sido grande con su pueblo, porque ha vencido a su enemigo. ¡Ah! Oiga la maravilla, se fue todo el pueblo, trajo timbales, flautas, guitarras, de todo, y se armó la algarabía, se armó la fiesta, y se fueron marchando al encuentro del enemigo, cantando y alabando al Señor, y gritaban: lean la palabra de Dios, que es hermosa. Grande ha sido el Señor, que ha destruido y acabado nuestro enemigo. Bendito sea, Señor, porque te has apiadado de nuestra miseria. Bendito sea. Para esas eran las lucecitas. Y se fueron fiestas alegres de todo. Cuenta la palabra de Dios que mientras tanto los enemigos mandaron unos espías a que miraran qué tan preparado y grande y poderoso era el ejército de sus enemigos. Cuando estaban allá espiando y ven venir esa multitud cantando, alabando, bendiciendo y glorificando al Señor, y le dice la palabra de Dios que entraron en pánico y huyeron y le dijeron a los jefes de los ejércitos: señores, estamos perdidos. Si ese es el número de los que celebran, es infinito el número de los que combaten. Y entraron en pánico y en su ira se mataban los unos con los otros, dejándoles las riquezas al pueblo de Israel. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y dice la palabra de Dios: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios es Dios de miserables. Por eso yo no quise que este masón me sacara de ese circo. Porque cuando Dios dice, hay un texto que es maravilloso que dice, mejor dicho, cuando hay una sola clave para los milagros. El Señor en la Biblia nos deja una clave para los milagros. Y dice: cuando vengas a traerme tu ofrenda, y como somos tan ignorantes espiritualmente, porque a usted y a mí nos bautizaron, pero no nos evangelizaron, creemos que las ofrendas son de plata. Sí, hay ofrendas de plata. Pero le voy a contar la verdadera ofrenda que le gusta al Señor. La ofrenda que más le agrada al Señor es la ofrenda de sus miserias. Por eso Él es Dios de misericordia. Por eso el domingo celebramos el día del misericordioso. Misericordia, corazón. Dios es el Dios de los miserables de corazón. Lo que dice esa palabra, dice: cuando vengas a ofrendarme, anda, ponte en paz con tu hermano prójimo y yo te recibiré la ofrenda. Óyame qué belleza. ¿Quieren milagros? ¿Quieren que Dios les reciba sus miserias económicas, sus miserias espirituales? ¿Quieren que Dios les reciba ese problema que tiene con el esposo, con el socio? Ese problema, Señor, que tiene con el banco, con el Estado, con el enemigo. Entonces anda y ponte en paz con tu hermano prójimo y yo te recibiré la ofrenda. Oye, qué belleza. ¿Qué tendrá que ver eso con ese pedacito del Padre Nuestro que dice: perdóname como yo perdono a los que me ofenden? Si entendiéramos y rezáramos el Padre Nuestro no con los labios y en el corazón, nos damos cuenta que los milagros del Señor están ligados a nuestra capacidad de perdón.
Padre nuestro que estás en el cielo, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. O sea, si usted los de que dice, yo perdono pero no olvido, cuando reza al Padre nuestro le dice, perdóname pero no me olvides como yo perdono y no olvido. Entonces cuando usted le entrega las ofrendas a Dios, el Señor dice, yo se las recibo pero no se las olvido. Si usted en el Padre nuestro dice, perdono, yo perdono, pero yo no vuelvo a hacer un favor, entonces en el Padre nuestro usted va a blanquear los ojos. Y resulta que usted es de las que dice, yo perdono, pero no vuelvo a hacerle un favor jamás. Cuando va al templo le dice al Señor, Padre, perdóname, pero no me vuelvas a hacer favores jamás. Entonces, ¿para qué le voy a entregar las miserias si yo mismo lo tengo atado a quien no me haga favores? Ya van comprendiendo por qué la palabra de Dios dice, te engañarás a ti mismo, engañarás a los demás, pero a mí no me engañarán. Hipócritas que me oran con los labios, pero no me oran con el corazón. Los milagros están atados a su capacidad de perdón. ¿Sabían eso? Dios es misericordioso con los misericordiosos. Por eso San Francisco de Asís dice, Señor, que yo no busque ser amado sino amar, que no busque ser perdonado sino perdonar, que no busque ser servido sino servir, que no busque que me den sino dar, porque dando es como tú me das, sirviendo es como tú me sirves, amando es como tú me amas, perdonando es como tú me perdonas. Dios es Dios de misericordia. Nunca se van a cometer la brutalidad de decir en el templo, Señor, hay mucha gente que dice, Señor, si me regalas un baloto, yo le daría un mercado a un pobre. Pues para eso el Señor le da el balotico al pobre. Otros más brutos que, Señor, si me haces este milagrito, yo me voy para Buga con plata pedida. ¿Y por qué no va con la guilla para que le duela? Hay gente que va a Buga, hay gente que va a Buga así torcida y llega más torcida todavía. ¿Por qué? Le olvidó perdonar a la suegra. Y hay gente que va torcida y se endereza porque perdona. Créame, nunca hagan una peregrinación a ningún lado. Nunca, mi Dios no miente. La palabra de Dios se hace vida en nuestras vidas. Quieren que Dios les reciba todas sus miserias, tienen que aprender a perdonar con razón o sin razón. Tienen que tener entrañas de misericordia aun con los más bandidos de los bandidos, con el más maluco de los malucos, con todo. Ahí pudieron ver en el problema que se metió Pedro. Dicen los que saben que adivinen por qué Pedro negó a Jesús. Porque le curó la suegra. No se lo pudo perdonar jamás. Y ahí se metió en problemas. Los milagros están atados al perdón. ¿Comprendido? Y se los voy a comprobar con más argumentos. Yo sé que si yo les preguntara a ustedes ¿por qué fueron echados Adán y Eva del paraíso? La mayoría de ustedes en su ignorancia dicen, por el pecado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿el pecado nos condena? Todo el mundo dice, sí, don Pedro, el pecado nos condena. Ni lo uno ni lo otro, y se los va a mostrar, y esto suena a sandez. Me van a excomulgar. Adán y Eva no fueron echados del paraíso por el pecado, ni el pecado condena a nadie. Suena raro, ¿no? Pero se los va a explicar, por nadie se me vaya a ir que lo está armando un chisme. Lean la palabra de Dios con mucho cuidado, y la palabra de Dios dice lo siguiente: Dios es amor, y el amor no cela. El amor no cohíbe, el amor perdona, el amor olvida, el amor persevera, el amor no busca lo mejor para sí,
busca lo mejor para su amado. El amor se da. Y Dios es la plenitud del amor, por lo tanto es la plenitud del perdón. Por eso, cuando Adán y Eva pecan, Dios baja y le pregunta a Adán: Adán, ¿qué pasó? Y el pendejo ese, el bobo ese dijo: esa mujer le echó la culpa a Eva. ¿Qué pasaría si Adán dice: Señor, para bailar se necesitan dos? Eva me tentó y yo le cogí la caña y ella me cogió y nos enredamos, y usted sabe para qué le explico. Si yo le hubiera dicho: Eva, respete, váyase para la casa, no había pasado nada, Señor. Perdóname a mí y no castigues a Eva por el pecado. ¿Qué hubiera pasado? Nos habían perdonado. Y Dios, en su infinita misericordia, como el mejor de los papás, como el más bueno de los papás, se va pan de la porquería de Eva a ver si de pronto salvaba a la humanidad. Y le dijo: doña Eva, ¿qué pasó? Digo: esa serpiente. Si la vieja pendeja esta le dice: Señor, Adán tiene razón, yo fui el que vea, me puse ahí y unas cosas de silicona, y yo le hice así, yo hice carrizo, Señor, yo lo tenté, yo fui la tentadora. Perdóname a mí, no lo castigues a él, que no había pasado. Nos habían perdonado. Moraleja: no fuimos echados del paraíso por el pecado, sino por no reconocer el pecado. Por eso en Colombia no hay sino 3 millones de malos, incluyéndome a mí, y el resto son alrededor de 40 millones de santos. De gente muy buena que tienen estos modelos. Señores, aquí van a entender ustedes qué es ser cristiano. Jesús, el segundo Adán, se echó la culpa toda él por el pecado y murió por ella. Porque el verdadero castigo por el pecado de Adán y Eva fue la herencia. Nosotros lo heredamos todo. Nosotros heredamos el color de los ojos, el color de la piel, heredamos el mal genio, heredamos el divorcio. Por lo general, una mamá divorciada da muchachitos divorciados, nietos divorciados. Divorció mi mamá, que era una santa. Un papá borracho da un hijo borrachos. La naturaleza no miente. Estudien, hablo con los intelectuales de aquí, pues métanse en la internet, amigos, y van a ver ustedes que las generaciones espontáneas, eso no existen. Hijo de chucha, rabi pelado. Yo no conozco la primera persona que se suba a un palo en naranjas a comer uvas, a no ser de que lo lleven un cartuchito. Usted coge un perro y una perra, eso da perros. Coja un borracho y una borracha y da borrachos. Coja un toro de esos de Ernesto Gutiérrez y la suegra, y eso da toros bravos. Gente brava. La genética no falla, somos herederos. Por eso, señores, ya entenderán la misión. ¿Cuál es la misión de nosotros? La misión de nosotros, los 4 millones de pecadores, es reconocer el pecado e irlo mochando para que no lo hereden nuestros hijos, nuestros nietos ni nuestros bisnietos. El pecado no solo nos daña a nosotros, sino que daña generaciones. Y si usted y yo logramos cortar en la herencia del alcohol, la herencia del cigarrillo, la herencia del mal genio, de la cantaleta, la herencia de la prostitución, de la pornografía, de la homosexualidad, del odio y del rencor, vamos a tener hijos, nietos y bisnietos sanos. ¿Comprendido? Entonces, por eso es que estos 40 le echan la culpa a estos 4 millones. Por eso es que usted en su casa
le pregunta a su tío o a su mamá o a su vecino por qué no le confiesa, la culpa es de los curas. Toda la culpa que la gente no se confiesa es de los curas. Ahí vemos a Adán y a Eva, ¿o no? Pues resulta, mis queridos y caros amigos, que a eso vino Jesús al mundo, a hacer lo contrario de Adán. Jesús echó toda la culpa a él y murió por ella. Y por eso institucionalizó un sacramento que se llama confesión. Y por eso tiene que ser con el sacerdote. Yo les cuento, señores, que hay más de 15 capítulos aquí donde nos muestra la confesión. Y los que han ido a misa en estos días verán que lo primero que hizo Jesús, cada que alguien hace algo de primero es porque es muy importante. Y si el que lo hace es Dios, que es perfecto, es porque es más importante todavía. Lo primero que Jesús hizo cuando resucitó fue presentarse a los apóstoles, les mostró las llagas, para que no dudaran que era Jesús, y sopló sobre ellos. Y les dijo: he soplado sobre ustedes el Espíritu Santo, para que los pecados que perdonen en la tierra queden perdonados en el cielo, y lo que retengan en la tierra queden retenidos en el cielo. Y les dio la autoridad a los sacerdotes. El demonio fue echado del cielo por desobediencia. Usted y yo vamos a ser recibidos por obediencia. ¿Y cómo debemos confesarnos? Hay dos formas de confesarnos: como Adán, o hay tres tipos de confesiones más bien. La una es social. La confesión más normal en este valle de lágrimas es la social. Es el tipo que se va y se confiesa porque se va a casar, pero dolor del pecado ninguno. Entonces va donde el padre: ¿cuánto hay que no me confiese? 30 años, padre. Y dice: ¿y de qué se acusa? Yo no, el padre, pregunte. Mire, ¿cómo será ese dolor de haber ofendido a Dios, esas ganas de cambiar que tiene? No, el curita, pues para no ponerse a pelear, le echa el garabatico, por tipo, quedó en las mismas. El otro tipo de confesión es a lo Adán, y se lo prometo que el 90% de las confesiones son de Adán. Padre, a ver, señora, mire, si usted, padre, yo me acuso de que yo anoche le zampié una trompada a mi marido, pero fue que él y empiezan a contar el pecado del marido. Yo me acuso, padre, de que anoche yo le zampié un guascazo a mi señora, pero fue que ella Yo me acuso, padre, de que ayer tuve un problema con mi papá, pero fue que mi papá y empiezan a contar el pecado del papá. Ahí no hicieron nada. Ahí exactamente se están justificando. Se fueron a mostrarle a Dios que ustedes son santos, que los malos son los otros. Usted pertenece a esos 40 millones de colombianos que tienen a Colombia jodido. La verdadera confesión será cuando usted, como imitación de Cristo, con humildad, vaya y diga: Padre, yo me acuso de que he humillado a mi esposa, la he maltratado, la he hecho sentir mal, la he desvelado, la he humillado, la he tratado como si fuera mi sirvienta. Padre, yo me acuso de que he sido mal papá, de que he sido infiel. Padre, yo me acuso de que he sido ladrón, de que he sido mentiroso, de que soy un egoísta, de que soy un orgulloso. Y en ese momento Dios nos recibe nuestras miserias y nos perdona. Eso es la confesión. Eso es la confesión. ¿Para qué sirve la confesión? ¿Se acuerda que les dije que el pecado no condenaba a nadie? Pásese para acá, secretario. Cójale aquí. Esta es la gracia. El pecado corta la gracia, la corta. Cuando yo
busco la misericordia de Dios, el perdón de mis pecados, como en la parábola del hijo pródigo. Papá Dios viene a mi encuentro y yo al encuentro de Dios. Cuando me confieso, Dios hace el nudito, me perdona. Vuelvo y peco, vuelve y se me echa la gracia. Vuelvo y me confieso, vuelvo y me perdona. Moraleja, el pecado confesado me acerca a Dios. El pecado sin confesar me aleja de Dios. ¿Comprendido? Si no fuera por el pecado, me pasaría a mí lo de Satanás. Luzbel en el cielo no conocía el pecado, no existía el pecado. Como no existía el pecado, esa chucha creyó que era igual a Dios, lo tuteó, lo irrespetó, lo jodió, y hubo que hacer el infierno para él porque ya no lo aguantaba ni el puto. Entonces, si siendo pecadores, si siendo malos, tratamos a Dios de tú a tú, vamos y damos 100 pesos a un pobre y ya le decimos, Señor, yo como estoy de caritativo, yo como estoy de bueno. Rezamos un Padre Nuestro mal rezado de Señor, yo como rezo de lindo y tú como me pagas. Y cuestionamos a Dios y le ponemos condiciones a Dios. Yo creo en Dios, pero yo no me confieso con un coro más malo que yo. Yo creo en Dios, pero no voy a misa. Yo voy cuando me nace. Yo creo en Dios que voy a rezar con una cartera rara. Si siendo unas chuchitas pecadoras que necesitamos de la misericordia de Dios, le ponemos condiciones. ¿Cómo era donde fuéramos santos? Ya lo habíamos tumbado así. El pecado reconocido reconocido y confesado nos reconcilia con Dios, nos une a Dios, nos acerca a Dios. Por eso Dios no vino por nosotros los pecadores, no vino por los santos. Si aquí hay uno de ustedes, uno solo que crea que es bueno, se jodió. Está en este momento, tiene las nalgas en la paila, los profundos y no es rato.